Bien, damos la bienvenida a todos los presentes aquí en el programa En Busca de lo Sagrado de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, hablando de la muerte. Ustedes ya recibieron varios textos, varios videos de la muerte del punto de vista egipcio, del budismo tibetano, de los mayas, del cristianismo y también de la ciencia. Hoy vamos a hablar de las conclusiones. Es muy importante concluir, amalgamar bien toda esta información lo mejor posible para llegar a una especie de, no concretización, porque es muy difícil llegar a satisfacer todas las bondades de la conciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que realmente sí vamos a dar ojalá, una buena definición. La muerte es lógicamente un tema muy complicado, muy hasta excluyente en algunos niveles de cierto tipo de pláticas o de grupos, inclusive la misma familia, como que hay un temor a hablar de la muerte, ¿no? Y muchos para sobrellevar o soslayar aparentemente este miedo o evasión subconsciente, decimos, pues ya, Dios dirá, mira, si existe, pues allá, a ver qué pasa, ¿no? O sea, pero no estamos muy seguros si esas respuestas o esas, vamos a llamarle proposiciones, son verdaderamente conscientes de lo que se está diciendo o es una especie de excusa, ¿sí? Subliminalmente hablando, para proteger la ignorancia o el miedo, porque hay miedo a la muerte, pues no sabemos qué hay después de la muerte, entonces hay cierto miedo, ¿no? Lo curioso es que nosotros aquí en la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, pues hemos viajado, inclusive en nuestro seminario de la muerte abarca mucho más religiones, ¿eh? La hindú, la hebrea, etcétera, otras más. Pero bueno, ahorita queremos ser de alguna manera sucintos, reducidos en este tema, porque es muy importante que logremos más o menos entender esta situación. La muerte tiene, en semántica esotérica, tiene dos raíces, mu y erte. Mu tiene que ver con Lemuria o el continente de Mu. ¿Qué es el continente de Mu? Toda esa brega desde el mineral, vegetal, animal, homínido y el ser humano hasta el cromañón, ese es el continente de Mu. Digamos también códigos terrenales o códigos planetarios de nuestro planeta Tierra. La Mu. Erte es el arte de Mu. ¿Qué es el arte de Mu? Pues el arte de resolver esta serie de expresiones que se llaman generaciones a través de padres, hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Esto es simplemente terminar la evolución terrenal, la evolución terrenal de la persona. Recuerden que tanto la muerte como la inmortalidad es personal, no es en grupo, ¿sí? O sea, esto lo vamos a ver en el cristianismo, ahorita mismo, pero al final, lo que es el cristianismo, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos nosotros decir que la muerte es un hecho inevitable, ¿verdad?, para casi toda la humanidad. Inclusive las religiones no, porque las religiones siempre buscan una promesa después de la muerte. O sea, después de la muerte, que si nos vamos a Dios, a los devas, con Hunapú, entre los mayas, en fin. O sea, siempre generando una esperanza que podemos estar más allá después de la muerte. Pero la pregunta ¿es una esperanza consoladora o es una esperanza realmente religiosa desde el punto de vista teúrgico? O sea, que sea real, ¿eh? Que sea real. Digamos, ya alguien regresó realmente de aquel lugar. Sí, ahorita vamos a hablar de la muerte científica, que tiene muerte clínica, regresa y platica, que es el primer tema que voy a abordar. Pero ahorita permíteme usar el de las religiones. O sea, ya alguien se fue al Padre, se fue a la, vamos a llamarla, a la cuestión celestial, etcétera, etcétera. Realmente ya regresaron y dijeron, sí, vi a Dios, vi a los ángeles, arcángeles, bueno, quien sea, los vi, ¿verdad? Y sí, sí existe, en fin, todos esos detallitos, ¿no? Pues no, una sola persona no ha regresado a decirnos eso, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces todas las religiones, sobre todo solares, también las lunares, pero sobre todo solares, ¿verdad?, acusan de una manera muy precisa,
muy abundante inclusive, ¿verdad? Que verdaderamente hay algo después de la muerte. Y está escrito, etcétera, ¿no? Pero esa es parte de nuestras conclusiones. ¿De qué muerte estamos hablando? ¿De la muerte física? La que, donde terminamos en los panteones, o en la muerte metafísica, que se llama segunda muerte, que se supone que es en otro plano intangible, inmaterial, y obviamente hay que entrar incorpóreamente, o sea, sin cuerpo. Vamos a empezar ahorita a hablar con lo que le llamamos la muerte científica. Hay muchos libros. Aquí, por ejemplo, pues, vemos estos 6 libros, pero hay más de 50 libros que hablan de esto. Yo les mandé anoche precisamente, les envié lo que se llama la muerte según la ciencia. Y les mandé varios ejemplos, varias ligas de video, donde ustedes pueden analizar lo que dice la ciencia. Hay personas ahí con un nivel científico muy grande, ¿verdad? Que garantizan que ellos ya vieron algo, o vida más bien, después de la muerte. Aquí sí conviene aclarar algo muy importante. Vean que casi en varios escritos de que les mandé anoche, los textos me refiero, yo estoy mencionando ahí 2 cosas importantes. ¿Ya? Que el evento para que suceda esto es una persona que muere clínicamente y regresa de nuevo, regresa a la vida normal, ¿sí? Pero también tuvo que haber estado en un estado prácticamente de, no es catalepsia, pero sí de muerte clínica que le llamamos. ¿Qué es una muerte clínica? Una muerte clínica es aquella que se determina que efectivamente se murió y regresó. Y entonces a estas personas se les, bueno, ellos mismos más bien narran lo que vieron. Pero hay comunes denominadores. Todas las narrativas que ellos hacen, ¿verdad? Tienen una especie de viaje en el tiempo, donde ven a los padres, si es que ya murieron, abuelos, familiares en general, y ven a otras personas que nunca vieron, nunca conocieron, pero están dentro de la genealogía familiar, ¿verdad? Y en un corto tiempo, bueno, ahí no se mide el tiempo, pero el nuestro, porque estamos hablando de una muerte clínica de 8, 10, 12 minutos, ya más genera un problema muy serio en el metabolismo de la persona, y ya no puede regresar, ¿no? Cuando ya se pierde esa posibilidad de regreso, ¿no? Pero también nos dicen, casi todos en un común denominador, que ellos vieron a ángeles o arcángeles de luz, otros al Cristo, en fin, o sea, ellos de alguna manera, y es coincidente, en todos ellos es coincidente que vieron, otros lo interpretan que fueron Dios, y vi a Dios, con gusto lo dicen, con sorpresa, etcétera, y casi todos ellos cambian su modo de vida. ¿Por qué es tan impresionante la visión, vamos a llamarlo ahorita post-mortem, pues que les cambia la vida, porque ellos creen que vieron a Dios o al Cristo, a Jesús el Cristo? Es muy importante de quién estamos hablando de un japonés, no va a ver al Cristo, obviamente, él va a ver posiblemente a un Kamakura o algo parecido, ¿no? O un hindú puede ver un Deva, o sea, nunca a Jesús el Cristo, porque es muy importante lo que voy a decir. Para que suceda este fenómeno, se requiere que en la condición del cerebro prácticamente no haya oxígeno. Esto es importante lo que les voy a decir. Nosotros en el cerebro, en los cromosomas, en la ciencia de los cromosomas, nosotros transcribimos del DNA al RNA, y el DNA ya tiene oxígeno, el DNA ya tiene 2 hebras, una que tiene que ver con el oxígeno y otra con el hidrógeno. Entonces, en ese momento sí podemos suponer que una gente normal como cualquiera de nosotros, pues está expresando. Pero a falta del DNA, del oxígeno del DNA, se aísla el RNA, entonces la transcripción ya no sucede. Esa persona ya está muerta. Hablando clínicamente hasta ahorita, clínicamente está muerta, y en el RNA está viendo el programa celestial. Pero mientras desaparecía el cromosoma DNA, se pudo ver la memoria corporal de la persona, familiar,
padres, si es que ya murieron, abuelos, bisabuelos y etcétera, hacia atrás, ¿verdad? Porque el DNA todavía guarda esa memoria. Y como esta persona está apenas expirando, o sea, está muriendo, no del todo todavía, entonces todos los vamos a ver, todos, aunque no regresemos, todos vamos a ver esto, aunque no regresemos de nuevo a este plano físico. Pero los que regresan, evidentemente que lo cuentan, ¿verdad? Pero es que lograron ver en un espacio muy corto nuestro, un espacio aquí convencionalmente que es el nuestro, muy cortito, pocos minutos, poquísimos minutos, ¿verdad? Y entonces ahí viene ese viaje, vamos a llamarle genético familiar. Cuando ya el DNA ya no tiene vida o expresión, porque vida sí tiene, pero no expresión, no tiene expresión, entonces el RNA se queda solo. Y al quedarse solo, ahí está el programa celestial. Ahora sí, ahí vamos a ver aquellas personas que nos dieron esta vida celestial. Y entonces sí, aquí viene lo que son las religiones. Para nosotros, los cristianos, bajó el Cristo. Para los judíos, bajó Elías o Hanoch, que al rato lo vamos a plantear más ampliamente. Para los mayas, pudo haber sido Ujnapú. Para los mexicas, tal vez fue Huitzilopochtli. Para los hindúes, los devas. Posiblemente para los iraníes, siempre y cuando estén en el zoroastrismo, entonces vieron a Gilgamesh. Y así sucesivamente. O sea, cada religión, como tiene su dios solar, vamos a llamarle, su Dios creador, es lo que vamos a ver. Entonces, los vemos en formas de luz, eso sí, hasta Deva en sánscrito significa luz, por cierto. Entonces, y también Yud en hebreo significa de luz, y Aur también significa luz. Entonces, todo esto se va a ver al final de ese proceso de los tiempos. Entonces, la idea es que cuando regresa la persona, narra con todo su detalle, narra todos los sucesos. A quien vio, nunca se hablan, pero se miran, ¿verdad? Se mueven los brazos, como que hay saludos, eso sí es posible, eso sí es concurrente, vamos a llamarle, ¿verdad? Y todo, pero son efímeros. Esos espacios, esas visiones son de muy corto tiempo porque cambian a otro y a otro y a otro. Eso sí, siempre de hoy hacia atrás. En los tiempos son así. Hagan cuenta, si ya murieron los padres, se ven a los padres, luego los abuelos, y luego los bisabuelos, ahí nos vamos hacia atrás, hasta llegar cuando bajaron los hijos de los dioses. Esto es coloquial, para no dar más explicaciones, bajan los hijos de los dioses, que son los creadores, nos inervan un programa divino, que es lógicamente intangible, ¿verdad? Es como el Windows de la computadora, es intangible. Podemos ver sus expresiones como ahorita. Ahorita estamos viendo sus expresiones, pero el programa no se puede ver, ni con microscopio. Tenemos que echar a andar una computadora para ver el programa Windows. Es idéntico, es igual este sistema. El hombre está imitando a los dioses también. Cuando hizo la computadora, el celular y otras cosas, y otras muchas cosas, imitando a los dioses. Entonces, científicamente, la ciencia es clara, ¿eh? La ciencia dice, después de la muerte no hay nada. Esto sí, así es. O sea, la ciencia, mientras no pueda medir, una cosa es escuchar. Escuchó a estas personas, a este doctor tan famoso que se los anexé en este paquete que se llama la muerte en la ciencia. ¿Verdad? Ese doctor es muy afamado. Bueno, inclusive hizo mucho dinero aquí entre nosotros, pero muy afamado, ¿verdad? Y empezó a viajar y a decir y convenció a mucha gente que sí existe vida después de la muerte, ¿no? Y demostraba y decía, luego salió otra persona y otra y otra. Bueno, vean ustedes en internet cuántos libros hay de la vida después de la muerte. Hay una abundancia impresionante de libros y de casos, sobre todo. Pero todos son concurrentes, ¿eh? O sea, muerte clínica, no mayor de 15 minutos, porque no se aguanta 15 minutos sin vida, ¿no? Entonces, regresan y hacen todas estas narrativas. Y la otra cosa que es concurrente es que siempre se ve en familias. Obviamente, cuando alguien dice, vi una viejita así, así, y nadie la reconoce. Pues sí, nadie la reconoce porque es de la octava, décima generación, posiblemente veinteava, que ni idea sabemos quién es, ¿verdad? Sí, pero está dentro del gen familiar. Eso es lo importante. Y eso es muy lógico entenderlo. ¿Por qué?
porque yo y tú y cualquiera de nosotros somos depositarios de una herencia genética de padre y madre. Igualmente, mi padre o tu padre, o como sea, pero el caso es igual, el padre tiene la herencia genética de sus padres, que son nuestros abuelos paternos. Igualmente la madre, que son los abuelos maternos. Pero estos cuatro tienen arriba 8, 16, 32, 64, 128, 256 y nos perdemos. Bueno, créanme que toda esa suma, toda esa pirámide invertida de herencia genético-memoria, la traemos cada uno de nosotros. Y cuando tengamos un hijo, si es que no lo tengamos, y si ya lo tenemos, en los hijos se verte las memorias que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, en una muerte clínica, cuando uno va en forma regresiva viendo imágenes de genético familiares, no dudemos que vamos a ver a alguien que jamás hayamos visto, y se lo preguntamos al abuelo si es que vive, y va a decir, no sé quién sea. Bueno, pues que posiblemente estemos hablando, insisto, de una generación muy lejos, la 10, la 15, la 20, no sabemos, pero está dentro del gen familiar. Pero esa es la condición, no debe haber oxígeno. O sea, el cromosoma DNA debe estar inactivo, no muerto, inactivo, ya no puede expresar memoria. Entonces ya aislamos al RNA, ya aislado, que tiene la memoria celestial, es así, empieza a generar imágenes, vamos a llamarlo ahorita genético-divinas, ¿sí? O sea, estrictamente divinas, ¿eh? No vamos a ver un ángel, un arcángel y a un lado al abuelo, por ejemplo. No, nunca, eso no. No, vamos a ver nada más, posiblemente más seres de luz, es probable, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Entonces, ahí la ciencia dice lo interesante. Los narradores de estos, vamos a llamar ahorita pacientes o personas que tuvieron muerte clínica, están diciendo la verdad. Así, la verdad. Pero hay que entenderla de otra manera. Porque si hubiese existido o si existiese vida después de la muerte, lo más seguro es que ya no se regrese, porque nadie ha regresado. Hablo de los muertos, no de los muertos definitivos, quise decir, ¿eh? O sea, ningún muerto definitivo ha regresado de nuevo a la vida. Pero con muerte clínica, sí han regresado. Muchos han regresado con muerte clínica, pero todavía no es muerte, vamos a llamarle real. Pues con esto termino este pequeño paquete, ¿verdad? Que es la muerte según la ciencia física. Ahora vamos a entrar a la muerte egipcia, ¿sí? Egipto, el culto a la muerte. El mundo de los muertos. Los egipcios consideraban a la muerte solo como una extensión de la vida. Al iniciar el imperio antiguo, solo los faraones tenían derecho a esta prolongación. Al iniciar el imperio nuevo, 11 siglos después, todo el pueblo egipcio esperaba vivir en el más allá. El embalsamiento asegura un lugar para el Ka, el alma, y el Ba, la vitalidad física. Según Heródoto, el acto de embalsamación requería hasta 70 días, si el hombre pertenecía a la clase alta. Pero para el resto de la población bastaba con 1 o 2 días. Además de esto, el muerto era juzgado por Osiris, dios de las tinieblas, para otorgarle una renovada vida eterna o bien para sentenciarlo a una segunda muerte de extinción. El rito funerario egipcio disponía que los entierros se hicieran en el oeste, por donde se creía que el sol iniciaba su viaje nocturno a través del inframundo. Después se recorría el Nilo en balsa y después por tierras en carretas de mulas. Cargaban a las mulas con sarcófagos para depositarlos en las tumbas, conducidas por sacerdotes que quemaban incienso y entonaban cantos. Osiris se solía representar como una momia que presidía el acto de pesar el corazón del muerto, colocado en un platillo de la balanza, mientras que la verdad ocupaba el otro sitio. A los que no pasaban la prueba les esperaba una bestia, el devorador de almas. El muerto reposaba en su tumba durante día. Al ponerse el sol, se embarcaba en su nave solar para acompañar al astro rey por el inframundo. Se detenía para labrar el campo de los juncos.
Al alba regresaba a su tumba para comer y descansar. Anubis era el señor de las necrópolis, la ciudad de los muertos, que se situaba siempre en la ribera occidental del Nilo. Según las creencias egipcias, era el encargado de guiar al espíritu de los muertos a la Duat, es decir, el inframundo para los egipcios. Vigilaba el fiel de la balanza en el juicio de Osiris. El espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía mágicamente el Ib, es decir, el corazón, que representa la conciencia y la moralidad, y lo depositaba sobre uno de los platillos en una balanza. El Ib era contrapesado con la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia universal, situada en el otro platillo. Mientras un jurado compuesto por dioses le formulaba preguntas acerca de su conducta pasada, y dependiendo de sus respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso. Anubis era representado como un hombre con cabeza de cánido, o como un perro egipcio o chacal negro, por el color de la putrefacción de los cuerpos y de la tierra fértil, símbolo de resurrección. Ocasionalmente aparece como un cánido que acompaña a Isis. La asociación con el chacal se debe probablemente a su hábito de desenterrar los cadáveres de las tumbas para alimentarse. Anubis era representado con pelaje negro, a pesar de que los chacales del antiguo Egipto tenían un pelaje rojizo. Anubis era el antiguo dios de la Duat. Estaba relacionado no solo con la muerte, sino también con la resurrección después de ella. Momificación. La momificación es la preservación de un cuerpo, ya sea de un animal o de un ser humano. En el caso de la momificación egipcia, se secaba el cuerpo eliminando la humedad para que no se corrompiera. Secaban el cuerpo usando una mezcla salina llamada natrón. El natrón es una sustancia encontrada en el río Nilo, constituida por 4 tipos de sales: carbono de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio. Hasta aquí, hermanos, porque la verdad, pues, la idea es también usar el tiempo en las mejores condiciones, ¿sí? Ahora vamos a explicarlo. Cuando nosotros leemos el libro de los muertos, el Pimandro, el Hermes Hermeticum, cuando nos compenetramos realmente y profundamente a esta religión egipcia, que les voy a hacer un paréntesis y un comercial. Nosotros todos los primeros y terceros viernes, el próximo tercer viernes 20 de noviembre, vamos a continuar con los egipcios, donde queremos demostrar que la religión egipcia es la base de todas las religiones. Esto choca con cualquier rabino, con cualquier sacerdote o papa, lo que sea, con cualquiera va a chocar, pero los egipcios es la religión primaria, original. De ahí salen todas las demás, pero lo vamos a demostrar. Ahorita lo estoy platicando, pero ustedes ya tienen los videos, en YouTube lo pueden entrar, y si no, los esperamos el 20 de noviembre, que vamos a seguir hablando de los egipcios, y vamos a demostrar que efectivamente el libro sagrado de los muertos, que tiene más de 3,000 años antes de Jesús, o sea, más de 5,000 años en total, ¿verdad? Tienen las bases de que hoy todas las religiones la están de alguna manera usando o expresando, ¿no? Vamos ahorita a lo que se llama la resurrección de Osiris. En el libro de los muertos, estimados hermanos, hay que ver una cosa muy importante. No es para que el muerto, recuerden que la inmortalidad estaba soslayada nada más para los faraones, ¿eh? Era algo muy privativo, muy personal para los faraones, y no es así. Bueno, es decir, estos son intérpretes de los historiadores, en este caso, arqueólogos e historiadores del Antiguo Egipto, pero como no son iniciados, no saben lo que es una resurrección. O sea, la resurrección de Jesús el Cristo, por ejemplo, pues es la resurrección de Osiris. Nada más que Cristo hace 2,000 años y Osiris hace más de 5,000 años. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Pero igual, ¿por qué los hebreos no tienen resurrección? Ellos optaron por la ascensión primero de Hanoch y después de Elías. Ellos prefirieron mejor una ascensión que una resurrección, ¿verdad? Pero en fin, en cambio los mayas de una resurrección.
en fin, o sea, y también los hindúes, una resurrección. O sea, depende ya, cada religión le da su, vamos a llamarle así, su toque, su tono, su modelo de cómo presentarle genéticamente, ahora sí, en su región, a su gente, para realmente generar una religión y un modus vivendi que en su momento vamos a, poco a poco, en busca de lo sagrado, vamos a ir expresando. Entonces regresamos aquí en la resurrección de Osiris. Cuando alguien moría, ¿ya? Le quitaban su corazón. Es metafórico, por favor. O sea, esto es muy importante, que las religiones tienen una metáfora muy difícil de entender, pero bueno. Entonces, esto no existió obviamente, ni la balanza existe, ni Osiris, nada. Es una especie de proceso, es una leyenda, pero mística, teúrgica, ¿verdad? Que funciona, y que hay que darle vamos a llamar así, un entendimiento muy particular, ¿sí? Para poder entender esto. Entonces, cuando una persona moría, le quitaban el corazón, lo ponían en uno de los platillos de la balanza y en otro platillo había una pluma para algunos, otro dos plumas, ¿verdad? De Maat, la diosa Maat, ¿verdad? Que es la diosa de la verdad, ¿sí? Era la diosa de la verdad, ¿eh? O sea, que hagan de cuenta que es la ley del universo. Dice la tradición, dice inclusive en el libro de los muertos, ¿ah? Que si el corazón pesaba más que la pluma, entonces venía un cocodrilo, ¿ah? Se comía el corazón y se iba a los infiernos. Conste que es metafórico, hay que tener cuidado. No te lo explico, nomás déjame poner la otra opción. Cuando el corazón y la pluma pesaban igual, nunca iba a pesar más la pluma que el corazón, no, igual. Entonces, cuando igualaban los pesos, entonces Osiris se llevaba a esta persona, así dice, a esta persona, con su corazón obviamente, y se lo llevaba a un río que muchos lo interpretaban como el Nilo, en contracorriente hacia Asuán, hacia el sur. Es una interpretación arqueológica en la cual yo no coincido, porque el río Nilo para mí es ese flujo celestial de la cual todos somos creados, que en Kabbalah se llama Gimel o Yehidá, que es el yo indivisible, que va de Keter a Tiferet, ¿verdad? Ese es el río Nilo, bueno, vamos a llamarle Nájer, porque ya los hebreos le llaman Nájer a ese río, ¿verdad? Y en ese río, al final, dice el libro de los muertos, que está el Amduat, A-M-D-U-A-T, Amduat. Entonces, el Amduat dice que es de las 12 puertas. ¿Ya? Y entonces, obviamente, que tienen que visitar las 12 puertas. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Pasa la prueba celestial, se va al Amduat. No pasa la prueba celestial, se va a los infiernos. ¿Ya? Ahora viene la interpretación. Cuando decimos infiernos, se refiere que la persona no avanzó, no logró la iluminación y no logró la inmortalidad. Por lo tanto, no hay resurrección y ascensión. En cambio, si hay resurrección y ascensión es porque sí logró la iluminación y la inmortalidad. Y eso está en las religiones. No es una tesis nueva que digamos, que yo me la saqué o alguien me dijo. No. Está escrito. En Génesis capítulo 3, versículo 19, 20, 21, lean los tres, ¿ya? Y ahí dice claramente, ¿ya? Que he allá al hombre uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal, no alargue su brazo, coja y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Ahí está una especie de promesa de inmortalidad. Pero todos los libros sagrados lo dicen, todos los libros sagrados lo dicen. Los lunares no, pero los solares sí lo dicen. Entonces, va de nuevo. O sea, si uno no pasa la prueba, o sea, no logra iluminación e inmortalidad, se queda en este plano. Pero, ahí viene la misericordia de Dios, como se dice coloquialmente. Nosotros al morir, dejamos en nuestros hijos o sobrinos, cuando no se tienen hijos, dejamos la fuente espiritual de nosotros, no la carne. La carne o el cuerpo se va al panteón y, como dicen vulgarmente, se los comen los gusanos.
para que no nos coman los gusanos, necesitamos de la inmortalidad, que es la segunda muerte. Eso también, ¿no? Esta noche, en esta conclusión, vamos a terminar con este tema, ¿no? De cómo lograr la inmortalidad. O sea, quién lo dice y cómo lo dice, ¿no? Pero aquí lo importante es que no se pierde. No se pierde esto por una sencilla razón. O sea, cuando nos vamos al infierno, no es que nos vayamos al infierno, sino que nos quedamos en este plano físico y con nuestros hijos o sobrinos continuamos carnalmente, continuamos en la vida, ¿no? Y eso pues nadie lo va a negar, ni la ciencia, ninguno de nosotros va a negar esa posibilidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es cierto, los hijos llevan la memoria de nosotros, exclusivamente la carnal, pero también la celestial. Pero la celestial siempre es la misma, ¿sí? Esa es la diferencia. En la celestial siempre es la misma, que eso ayuda mucho a entender toda esta situación. Bien, en el caso favorable, que hablan todos los libros sagrados sin excepción, todos los libros sagrados sin excepción, no hablan de la muerte física. Eso es lo curioso, queridos hermanos. Todos los libros sagrados y todas las liturgias de los modelos iniciáticos sagrados hablan de una muerte metafísica. No tiene nada que ver con la muerte física. Lo que sucede es que se le da una especie de sesgo, vamos a decirlo así, se le da una especie de sesgo y resulta que casi todos llevan la palabra muerte, lo llevan a lo que se llama la muerte física. Todos creen que es una muerte física y no, es una muerte metafísica, ¿sí? Eso es lo que conviene que entendamos, ¿sí? Bien, entonces, continuando. Los egipcios, en el libro de los muertos de los egipcios, es correcto, definitivamente es correcto lo que dice el libro Peri Heru, es el libro de la luz del nuevo día. O sea, es correcto. Lo que pasa es que algo sucedió en el tiempo, ¿verdad? Que alguien les dijo que había que momificar a las personas para que en el otro mundo, cuando lograran resucitar o despertar o algo así, por eso les ponían la comida y varias cosas, hasta inclusive a sus sirvientes también los hacían que se agregaran a ellos, ¿verdad? Porque creían que después de la muerte se podía realmente seguir viviendo. Inclusive en 4 vasijas llamadas cánopes se les ponían todos los dentros que les sacaban, las vísceras que se llaman vulgarmente, ¿verdad? Creyendo que las podía usar después de la muerte, ¿eh? Eso también es increíble, todo lo que estamos así, diciendo. ¿Por qué? Porque nunca regresó nadie a verificar que efectivamente regresaba esa persona. Entonces, hay algo importante. ¿Qué fue lo que pasó? El antiguo Egipto tiene 2 épocas. Una época que se llama Egipto subterráneo, que hoy lo están descubriendo, ya tenía posiblemente más de 1500 años, posiblemente, no estoy seguro, o sea, porque no se sabe cuándo lo cerraron. De Djoser, que está en Saqqara, ¿verdad? La pusieron ahí para controlar la entrada y la salida del Egipto subterráneo. Y nada más los sacerdotes y pocos escribas, poquísima gente. Faraones también, por supuesto, ¿verdad? Pues un faraón. Pero poquísima gente entraba y salía con un juramento de no decir que había un Egipto subterráneo. Entonces, todos los que estaban en la superficie, o sea, todo el resto de la gente de Egipto, ya sea hasta extranjeros, ni idea tenían que había un Egipto subterráneo. Inclusive, ni Akenatón. Hay demostraciones de que Akenatón no sabía que había un Egipto subterráneo, nada más el de superficie. Entonces, el Egipto subterráneo ha estado escondido, quién sabe cuántos miles de años. Bueno, déjame inventar 3,000, 4,000 años. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo ahorita acaba de salir, tiene 180 años que salió apenas. Y ahorita hace 2 semanas acaban de descubrir más de 2,800 metros abajo de Sawyer, o sea, donde está Saqqara, acaban de descubrir 2,800 metros de pasillos y cámaras nuevas. ¿Cuánto tiempo habían estado encerrados? Pues fácil, 3,000 años. Y están encontrando cosas increíbles. Esto es un preámbulo, ¿eh?
Es un preámbulo para decirles que el libro de los muertos y estos dibujos que estamos enseñando ahorita, ¿ya? Pues tienen más de 5,000 años en total. Pero vean cómo manejan el tema de la muerte, cómo se maneja el tema de los dioses y todo eso, con qué inteligencia, con qué conciencia están manejando esta información. Entonces aquí vemos, de hecho hay 4 personajes, aquí se ven 2, pero hay 4 personajes que son estos. Es Anubis, Thoth, Maat, que ya mencioné, y Anubis, ¿sí? Osiris, Thoth, Maat y Anubis. Nada más ellos 4 estaban en el pesaje. Pero Maat no estaba ella, estaban sus plumas nada más, esa que ven en la cabeza. Esa pluma es la que estaba ahí en uno de los platillos de la balanza. Anubis era vamos a llamarle el pesador, el que va a pesar, o el verificador, no sé cómo usted quiera llamar. Osiris estaba sentado en un trono, ligeramente cerca, pero retirado, ¿no? Retirado, pero ligeramente cerca. Y Thoth a un lado, ¿ya?, de este cuadro que estamos viendo aquí arriba. Entonces, ¿qué es Thoth? Thoth se pronuncia Seyetu, o sea, es el Hermes Trismegisto. Thoth Hermes de los Ptolomeos o Thoth de los griegos, es igual, ¿eh? Y el Hermes de los latinos, de los romanos. Pero estos 4, ¿qué significan? Osiris, obviamente, es el dios, vamos a llamarle, de nuestro sistema planetario. Por eso representaba el sol. Thoth es la sabiduría, el dios de la salud, el dios de los mensajeros, en fin. Y Anubis va a representar simplemente la conciencia humana, ya sea en forma de animal, de chacal en este caso. Por eso los perros tienen que ver con la conciencia y la subconsciencia en las órdenes iniciáticas, porque es un Anubis, vamos a llamarle domado o ya avanzado, y Maat simplemente la verdad, ¿no? Entonces, este pesaje, hermanos, ayuda a entender que nosotros tenemos 2 opciones: continuar en este plano físico a través de hijos, nietos, bisnietos, etcétera, para ir perfeccionando nuestro cuerpo físico hasta que llegue el momento, obviamente hasta que llegue el momento de perfeccionarlo y encontrar realmente 2 cosas importantes. La primera se llama iluminación. ¿Qué es iluminación? Poder leer la memoria neuronal del ADN y del RNA en forma afable, voluntaria. O sea, ya sabiendo la memoria, ya podemos saber de dónde venimos, qué debemos hacer aquí y a dónde vamos. Eso es importante. Entonces, esa es la ventaja de la iluminación. Una persona ya iluminada sabe cómo alcanzar la inmortalidad, sabe cómo inmortalizar su cuerpo en este plano físico, que se llama también, en Kabbalah se le llama Olam Hayosirach, que es el mundo de la formación, el mundo angélico, el mundo de la inmortalidad. Pero todavía está en este plano, ¿eh? Es un ángel hasta consumado si quieren, pero va a estar aquí hasta que resurreccione, o sea, hasta que implote su cuerpo y se va y asciende. Eso dicen todas las religiones solares y algunas liturgias cuyo modelo sea también solar, ¿ya? Como por ejemplo la masónica, la Golden Dawn, también tienen su resurrección. Entonces, porque esto es cierto, la resurrección es cierto, además que hay que darle un entendimiento adecuado para poder comprender bien esto. Pero para concluir esta etapa de Egipto, es que desde aquí nacen todas las religiones solares, y también algunas lunares, ¿eh? De aquí nacen, ¿verdad? Y hoy nos toca a nosotros investigar, estudiar y presentarlas. Bien, entonces con esto terminamos y ahora vamos a entrar a la muerte tibetana. En la muerte tibetana, que también tiene su detalle, que por cierto les voy a hacer un paréntesis. Tibetanos, ya sea por necesidad o por creencias, no entierran ni incineran a sus difuntos, a excepción de los menores de 18 años, las mujeres embarazadas y los muertos por alguna enfermedad infecciosa. El resto son entregados en las altas cumbres a las aves carroñeras. Los buitres, daikinis, son los ángeles que bailan entre las nubes y serán los encargados de perpetuar el ciclo de la vida, de igual modo que lo hacen con el resto de especies con las que compartimos nuestro planeta. Considerando que los tibetanos creen en la reencarnación, el cuerpo del fallecido es considerado por ellos como un contenedor vacío y sin ningún valor espiritual.
Cuando alguien fallece, durante 3 días los monjes lamas rezan sus cantos con los pasajes del libro de los muertos, ayudando al alma del fallecido a cruzar los 49 niveles del bardo, estado intermedio que precede a la reencarnación en la rueda de la vida. Una vez concluido esto, los familiares se reúnen en algún lugar de las afueras. El oficiante del ritual, con un cuchillo muy afilado, corta la carne y los músculos del fallecido antes de dejar que los buitres se abalancen sobre él, para que su labor sea más rápida y sencilla. En breves minutos, todos los tejidos blandos desaparecen y los blancos huesos quedan esparcidos sobre varios metros cuadrados. En ese momento, todos los restos vuelven a ser recogidos y, sobre una roca, con hacha y cuchillo vuelven a ser triturados y mezclados con una harina llamada tsampa y, de nuevo, es entregada a los buitres, que esta vez no dejarán absolutamente nada, dando por terminada su función y volviendo a elevarse hasta las nubes. China ha implantado severas normas para proteger los funerales tibetanos tradicionales. Se han prohibido las fotografías y reportajes en los medios de comunicación en un intento de proteger mejor y demostrar más respeto al singular ritual que se ha conservado en esa región durante más de 10 siglos. Según las normas del gobierno regional autónomo de Tíbet sobre el denominado funeral celeste, no se permitirá a la gente deambular por los alrededores para observar esta práctica. Las fotos, la grabación en vídeo y cualquier otra forma de divulgación de esta costumbre tradicional se prohíben rigurosamente. Los tibetanos, indiferentes a los cambios en los métodos de enterramiento de China, todavía se adhieren a su propio sistema. Bien, es cierto que está un poco crudo, pero bueno, pero es una verdad. Entonces, me atreví a ponerlo porque hoy existe vamos a llamarle ritual, ¿verdad? Pero pues es bastante crudo, bastante difícil, pero eso que vimos ahorita, el libro de los muertos de Sambhavala, recuerden que Sambhavala fue un gurú hindú en el norte, todavía no existía en Nepal, en el año 600, casi 700 antes de Jesús, había un gurú hindú en el norte de la India, ¿verdad? Se va a Egipto, ojo, esto es muy importante, esto es histórico, está constatado, se va a Egipto, ya se inicia, le dan cierto tipo de información, se regresa a su tierra y trata de, pues si no imponer, al menos proponer, ¿verdad?, esta modalidad de ver las iniciaciones solares, porque el hinduismo es un modelo solar, obviamente, ¿no? Entonces trató de hacer un cambio ahí y no pudo. Entonces se tuvo que ir al Tíbet, quién sabe cómo haya cruzado los Himalaya, ¿verdad? Pero de todas maneras llega al Tíbet y ahí en alfombra roja, ¿verdad?, pues lo aceptaron en todos sus casos, y hasta hoy prevalece este libro que hizo Sambhavala, que es el libro de los muertos, de los cuales habla del bardo, se llama Bardo Todol en tibetano, y tiene que ver con estos 6, se llaman bardos. Bardo tiene 2 acepciones. Bardo es poesía, o bien, hagan de cuenta que como dice aquí, que el Bardo Todol, su definición es la liberación por audición durante el estado intermedio, pero también bardo significa intermedio y también significa barda, o sea, bardo es una reja, ¿cómo se llama? Una valla también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a dividir una región de otra. Esa es la razón. Entonces, aquí tenemos los 6 bardos. Cuando leemos los 6 bardos, que es el libro del Bardo Todol, ahí se mencionan, créanmelo, hermanos, es muy difícil, pero muy difícil entenderlos si no tenemos en nuestra base de datos, de nuestra cultura mística, de nuestra cultura de la teurgia, si no tenemos nuestra base de datos bien aclarada o algo más o menos aclarado, imposible de entender al Bardo Todol. Imposible, ¿eh? Imposible. Igualmente al libro de los muertos de los egipcios, es igual, no se va a entender. Sí se requiere cierta, se llama lexitura, ciertas bases de lexicología, o lexicultura también, o lexicología, o sea, de ciertas bases teológicas, ¿verdad?, pero de interpretación mística para poder entender inclusive hasta los evangelios. No es fácil entender los evangelios, ¿sí? Inclusive ni la Torá. Es muy complicado si no se tienen estas bases. Estos 6 bardos, o vamos a llamarle 6
fases intermedias, pues se refiere a los 6 cuerpos internos que tenemos, porque recuerden que la muerte tibetana, la religión tibetana, se convirtió en lunar. O sea, a pesar que Sambhavanada se inicia en Egipto, que es solar, él, por alguna razón inexplicable hasta la fecha, lo hace lunar. Tan es lunar que ellos no tienen dioses. Los tibetanos no tienen dioses. Tienen locas, cielos, ¿verdad? El de Bachan, o sea, tienen niveles, vamos a llamarle de expresión, pero no tienen dioses. Pero tienen bardos, o sea, tienen sus límites. Entonces, aquí están los 6 bardos que tienen que ver con los 6 cuerpos, pero hay que contarlos de abajo hacia arriba. Pero lo voy a mencionar en forma de glándulas endocrinas o endócrinas. El Chutit bardo es el primero, que son las gónadas. El día bardo es el sueño. El Dhyana bardo, el de la meditación. El Chikaha bardo es el de la propia vida o de la muerte. Y el Chonit bardo, ¿no?, que es el de la realidad. Y el último, para lograr el renacimiento, como dice ahí al lado derecho, bardo de la existencia o la búsqueda para renacer en samsara. O sea, volver a nacer, pero ya en un plano metafísico, que es lógicamente el nirvana, o sea, donde ya no se regresa. Los cielos, la Nueva Jerusalén, paraíso, ¿sí? El eterno oriente para los masones, ¿no? Entonces, aquí en el Bardo Todol nos mencionan 4 tipos de nacimientos. El nacimiento por huevo, que es el óvulo de la mujer. Nacimiento por la matriz supranormal, ojo, nacimiento por la matriz supranormal significa más allá del sistema planetario, ¿verdad? Y el nacimiento por el calor y la humedad, que es este que estamos ahorita, muriendo y naciendo, ¿verdad? Dice, entre estos 4, el nacimiento en el huevo y la matriz tienen caracteres semejantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos tener control del huevo en el sentido metafórico, estamos hablando de la Eva mitocondrial, empezamos ya a dominar lo que se llama la Eva racial, que se encuentra en la Eva mitocondrial del óvulo de la mujer. Esa es una manera de entender el nacimiento por el huevo, porque ya logramos entrar al huevo, pero de una manera procesal. De otra manera, entraríamos a los 2 nacimientos, al tercero y al cuarto, que es el calor y la humedad. O sea, hijos, nietos, bisnietos, toda la progenie, ¿no? Pero vamos a los 2 primeros, que son muy importantes en las ciencias místicas, ¿sí? Este huevo es de la Eva mitocondrial, es el segundo nacimiento, gracias al nacimiento por la matriz supranormal. ¿Qué es? Es el Hayat, que se llama, entre los hebreos, es la luz de los dioses. Es el programa divino que baja a nosotros, inerva en nosotros, y eso es lo que significa. Pues seguimos, vamos ahora con la muerte maya. También esto es muy propio de nosotros y nos va a ayudar, obviamente, a entender esta situación mejor. El culto a los difuntos en México tiene raíces prehispánicas. Al llegar a América, los conquistadores españoles buscaron implementar la cosmovisión cristiana, reemplazando la que había existido en el lugar por siglos. Esta conquista ideológica dio origen a un sincretismo de creencias, cultura y tradiciones entre las europeas e indígenas. En la península de Yucatán, la fuerte esencia maya jamás desapareció a pesar de todos los esfuerzos de los invasores, y de la misma manera persiste ante la globalización. Por ello, México News Network te llevará a las entrañas de esta antigua y hermosa costumbre mexicana en la tierra del Mayab, nombre que recibía el territorio de la península en épocas mayas. En la concepción cíclica del tiempo de los sabios mayas, la muerte no era el fin de nada. Así como eternamente el día viene después de la noche y hay temporadas de lluvia después de la sequía, para ellos, la muerte significaba solamente el comienzo de algo más, solo un cambio de lugar para el alma antes de volver a renacer, basándose en el fluir infinito del tiempo. El final para nosotros es como el inicio, algo que termina e inicia nuevamente, como es el ciclo de la vida. Debido a que llevaron una estrecha relación con la naturaleza, para los mayas el cosmos tenía la forma de un árbol, la ceiba o árbol sagrado. Es así como visualizaban al Kaab, que representa a la tierra y es el nivel medio, al Kaan, que es donde se encuentran las deidades, y al inframundo, o Xibalbá,
el cual es morada para los muertos. Al mismo tiempo, el día y la noche simbolizaban el camino de las almas en la vida y la muerte, siempre orientados a los 4 puntos cardinales, los cuales también fueron de mucha importancia para la cultura maya. Al oriente, se eleva el sol por las mañanas y simboliza el nacimiento, mientras que la muerte era representada con el anochecer hacia el poniente. Sin embargo, en vez de significar un final, tan solo se concebía como el inicio de un largo camino que las ánimas deben recorrer por el inframundo o raíces del árbol de la ceiba. Cuando se muere una persona, la forma de sepultarlo, su cabeza se ubica en el poniente, donde cae el sol, donde termina el sol, donde termina el día. Entonces es el final y al inicio del nuevo día. Entonces el espíritu regresa en su hogar, con el padre, con la madre, debajo de la ceiba descansa eternamente. De aquí se origina el simbolismo de una maravilla geológica única en la mágica península de Yucatán, que son los cenotes o cavernas inundadas y alimentadas por ríos subterráneos. Se creía que los cenotes eran entradas al inframundo, por lo cual eran sagrados para los mayas, y los antiguos incluso practicaban sacrificios humanos en estos portales al más allá. Hanal Pichán, vocablo de origen maya que quiere decir comida de las almas, es el nombre que recibe la fiesta ancestral más importante, en la que se cree que las ánimas de los muertos tienen la oportunidad de volver a la tierra con sus familias por un tiempo, y hasta los espacios más recónditos de las comunidades mayas se llenan de olores, sabores, sonidos y colores para recibir al mes Xul, que es el sexto en el calendario maya y significa el final. Pero la creencia de nuestros antepasados es que cada año, estas almas regresan a convivir unos días con sus seres queridos, con sus familiares. El ave místico es un pajarito que solo canta en este mes y muy pocas personas logran verlo. Su canto representa el dolor de las almas que se acercan, pues pareciera que pronuncia la palabra hambre en maya. La creencia es que los espíritus nos hablan durante el sueño. Podemos verlos durante el sueño. Entonces nos da mensajes. Las personas que prestan atención a esto pueden entender el mensaje que nos están trayendo. Las tradiciones han tenido mucho peso, lo que acabamos de escuchar ahorita, estos alimentos que daban aquí por si regresaban las almas, pues nos vienen los egipcios también, nos vienen de otros lugares también, ¿no? Pero vamos, aquí se trata de encontrarle una manera adecuada, ¿ya? Y que en el Popol Vuh, por ejemplo, ahorita lo que vamos a narrar en el Popol Vuh, cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, ¿eh? Porque es una manera metafórica de cómo analizar esto, ¿no? De hecho, la Trinidad en los mayas es el creador, el formador y los progenitores. Bien, entonces vamos a leer esta parte, es básica de lo que es la muerte mística, ¿sí? Dice, la creación de los dioses gemelos llamados Hun-Hunapú y Bukum-Hunapú, a ellos les gustaba jugar a la pelota. Estaban haciendo ruido y esto molestó a los señores de Chilbabá, o sea, del infierno, el reino subterráneo. Hun-Kamé y Bukum-Kamé. Los gemelos fueron transportados al mundo inferior, donde serían juzgados y deberían pasar por varias pruebas, pero aún así fueron ejecutados y enterrados en el terreno de juego donde jugaba la pelota. Esta es la caída del hombre famosa de la religión cristiana y hebrea. Cuando cae el hombre de los dioses, se cuenta que había mucho ruido allá arriba, entonces bajan al infierno, que es este plano de nosotros, bajan, ¿verdad? Y nos ejecutan en el buen sentido, o sea, nos matan, ¿verdad? En este juego de la vida. No es que nos maten, simplemente que estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal y por lo tanto volvemos a morir y así sucesivamente. Vean cómo es un remedio, una analogía a aquellos, ¿verdad? Dice, la cabeza de Hun-Hunapú fue colgada en un árbol, que es la ceiba, para nosotros era una higuera, para que sirviera de advertencia. Un día Ixquic, la hija de Cuchumaquic, uno de los señores de Chilbabá, por curiosidad, se acercó para verlo y le pidió que abriese la mano. La cabeza le escupió en la palma y fue fecundada. Vean, hasta Huitzilopochtli, que le cayó una pluma en el estómago y se embarazó Coatlicue, me equivoqué, Coatlicue, aquí en el cerro de Chapultepec, se le
deposita una pluma y se embaraza de Huitzilopochtli y la Coyolxauhqui. Y aquí, ¿verdad? Esta Ixquic, que era virgen, obviamente, se embaraza, ¿sí? Se embaraza, ¿verdad? Y entonces, vean lo importante, o sea, esa analogía tan impresionante que hay. Dice, el padre de la muchacha se enfadó y la expulsó al mundo intermedio de los humanos, o sea, el nuestro, y encontró refugio en la abuela de sus bebés, o sea, en el conocimiento antiguo. Quiere decir en los homínidos. Ismucané llamó a sus gemelos Ugnapú e Ixbalanqué. Ahí está, vean, eso es, Ugnapú representa al sol y Ixbalanqué representa a la luna. Entonces, y así sucesivamente. Esto es muy importante que yo se lo voy a mandar, por supuesto, posteriormente, para que ustedes más despacio logren encontrar más información consonante con esto, ¿sí? Pero vean ustedes cómo de Egipto sale toda la información, ¿sí? Ahora vamos a la cristiana, que es la última, y luego ya la conclusión de conclusiones, ¿verdad? Como decimos. Vamos a ver. Hay una realidad que a nadie nos gusta, pero que todos tenemos que afrontar, es la realidad de la muerte. ¿Qué es esto de la muerte? El día de hoy estamos celebrando a los fieles difuntos. Vamos a ver qué es lo que el cristianismo piensa acerca de la muerte. La muerte nos da miedo porque no queremos morir, nos da miedo porque cuando muere un ser querido, un pedazo de nosotros se va con él, nos da miedo porque es una puerta hacia lo desconocido, pero la muerte no es solamente eso, la muerte es mucho más que eso. Vamos a ver 3 ideas que nos pueden ayudar a saber qué es lo que piensa el cristianismo acerca de la muerte. Y la primera de todas es que la muerte es un lugar de perspectiva, no un lugar de oscuridad. La muerte es como una atalaya, como una torre desde la cual yo puedo ver toda la vida. La persona que vive de cara a su propia muerte, la persona que sabe que va a morir, no vive deprimida ni amargada, vive feliz porque cada día lo vive como si fuera el último y disfruta hasta el último segundo de cada día. ¿Cómo ves tú tu muerte? ¿Piensas en ella? Repito, no como algo de dolor, no como algo de tristeza, no como algo como misterioso, sino como ese lugar desde el cual tengo que construir mi vida. ¿Cómo quieres tú presentarte frente a Dios el día en que te encuentres con Él? Bueno, comienza a vivir así. Hoy me quiero presentar feliz. Comienza a vivir feliz. Me quiero presentar con una sonrisa. Comienza a sonreír. Me quiero presentar deprimido. Comienza a deprimirte. ¿Cómo me quiero presentar frente a Dios el día de mi muerte? Yo me quiero presentar muy feliz y por eso tenemos que hacer el esfuerzo todos los días de vivir con felicidad. La perspectiva de la muerte no es para llenarnos de miedo, es para llenarnos de esperanza. Porque aquí viene la segunda idea. La muerte no es una destrucción, es una construcción. Esta construcción que se va haciendo todos los días de mi vida. Cada día que tú recibes es como un ladrillo con el cual vas construyendo esa morada de tu eternidad, un ladrillo que tú tomas y colocas donde debe de ir. ¿Qué tipo de casa quieres construir para tu eternidad? Pues eso es lo que tienes que comenzar a construir hoy. Yo quiero construir una eternidad feliz, plena y llena y cerquita de Dios. Comienza a construirla hoy. ¿Hace cuánto que no rezas? ¿Hace cuánto que no vas a misa con esa apertura de corazón, de dejar que Dios marque tu camino? La muerte es una construcción, porque en ella estamos construyendo nuestra vida eterna, porque estamos realmente viviendo, porque realmente ahí va a ser nuestro destino final. La muerte es una construcción porque la vida siempre es una oportunidad para crecer y ser mejores. Dios nos regaló muchísimas cosas cuando nacimos, pero esas cosas las tenemos que poner por obra. Es como un arquitecto que puede tener bodegas y bodegas y bodegas llenas de material, de ladrillos, de cemento, de varillas, de todo lo que necesitas para construir. Pero obviamente es muy alentador, muy consolador, muy bonito, pero la pregunta ¿es verdad o no es verdad? Obviamente el creyente a priori dice sí es verdad. ¿Por qué? Porque es un creyente, está convencido, ¿sí? Y escucha estas bonitas, porque son muy agradables las palabras, muy agradables. Dice sí, yo comparto con él las ideas, ¿no? En cambio puede haber otra persona que diga, no, pues yo no las comparto porque pues no, realmente no se ha podido demostrar que hay después de la muerte, ¿no?
Entonces, a propósito, he dejado al último en Juan 3, en Juan 8, perdón, en Juan 8, este es del Evangelio de Juan, por supuesto. He dejado esto a propósito para analizarlo de una manera muy conveniente, que estoy seguro que a varios de ustedes, ojalá que a todos, les convenza de qué estamos hablando, de qué muerte estamos hablando, ¿sí? Voy a empezar. En Juan 8, de los versículos 53 al 58, dice: ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es Dios. Hago un paréntesis hasta aquí. Esto va a dar, yo diría, mucha fuerza, ¿no? Uno no puede glorificarse a sí mismo, no puede, porque no tiene la facultad, no tiene los créditos suficientes para glorificarse a sí mismo. Pero dice, como dice Jesús, mi gloria es nada si se glorifica a uno mismo. Dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es Dios. Esto sí me consta, llevo muchos años de instructor, que a algunos les choca esta aseveración. Es del Evangelio, léanlo, es del Evangelio. ¿Por qué le choca? Porque Jesús no reconoció a Dios. O sea, no, para Jesús Dios es otra entidad arriba del Padre. Quiere decir que arriba de Jesús está el Padre y arriba del Padre está Dios. Pero como dice aquí, el que vosotros decís que es Dios y no le conocéis. El ser humano no conoce, en este caso, al Padre Jesús o al Dios de nosotros. Bueno, el que decimos que es de nosotros. Pero dice él, mas yo le conozco. Ojo, o sea, Jesús conoce a su Padre, ¿verdad? Al que nosotros decimos que es Dios. Y si dijere que no lo conozco, seré como vosotros mentirosos. Ah, caramba, esto es una ofensa casi. Yo digo que, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, yo conozco a Dios, yo tengo a Dios? Pues aquí nos está diciendo Jesús que si no lo conocemos, somos unos mentirosos. Pero vamos a tomarlo con singular alegría filosófica y teológica, ¿no? Y si dijere que no lo conozco, seré como vosotros mentirosos. Otro coscorrón. Mas le conozco y guardo su palabra. Esto sí está muy bonito, ¿no? Bien, fíjense lo que dice el 56, que es donde nos va a aclarar mucho de lo que es la muerte. Abraham, vuestro padre, fíjense, no dice mi padre, chéquenlo. No dice Abraham, nuestro padre, no. Abraham, vuestro padre, o sea, Abraham no fue padre de Jesús. Ojo, hay que leer con mucho cuidado esto, porque aclara de veras. No son engaños de mala fe, sino engaños de buena fe, pero de todas maneras no van a resolucionar o no nos va a permitir encontrar la verdad de todo esto, porque nos dicen que Jesús es de la genealogía de Abraham. Pues no, aquí está, él mismo lo dice, no yo. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Y dijéronle entonces los judíos, aún no tiene 50 años, ojo, 50 o 33 o 32, ¿verdad? Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Último, díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora sí, ¿cómo vamos a resolver este problema? Porque es un problema teúrgico, teológico si quieren, pero es un problema. Entonces aquí hay que sacar 2 o 3 diatribas. En primer lugar, el Dios que nosotros estamos, y los judíos, sobre todo porque ellos nos heredaron esto, el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos que la humanidad acostumbramos mencionar, no es el de Jesús, es el Padre de Jesús. ¿Sí? No es el Dios de Jesús, es el Padre de Jesús, ¿sí? Que él sí conoce.
vamos a llamarle a esta entidad. Sí la conocen, nosotros no la conocemos. 2, que Jesús no viene de la genealogía de Abraham, porque dice claramente, Abraham vuestro padre, pues entonces ya no es mío, es de ustedes, ¿sí? Se gozó por ver mi día. Caramba, espérenme. Aquí hay algo raro. Abraham vivió 1900 años antes de Jesús, ¿sí? 1900 años antes de Jesús. ¿Cómo era posible que Abraham haya estado gozoso por ver el día de Jesús? También es un problema muy serio. Si Jesús aparte que ni nacía, estaba lejísimos, 1900 años, ¿verdad? Y dijo que se gozó por ver mi día, y lo vio, además constata, y lo vio y se gozó. Entonces, ¿qué vio? ¿Qué vio Abraham para haberse gozado, ver el día de Jesús y además haberse gozado? Entonces, por eso los judíos le contestan, oye, pues si tú no tienes 50 años y has visto a Abraham de 1900, bueno, en ese caso eran 1900 años después de Jesús, obviamente, o sea, antes de Jesús, que quede claro, ¿no? Entonces, aquí viene algo muy importante. Si nosotros ensayamos, para yo protegerme también en mi forma de ver esto, si nosotros ensayamos que esta parte divina que está dentro de nosotros, que nos dieron los hijos de los dioses, que está dentro de nosotros, y que nosotros en nuestras genealogías lo vamos de alguna manera heredando entre hijos, nietos, bisnietos, heredamos la carne, pero este programa que es celestial también lo heredamos, ¿sí? Y ese es perfecto, inamovible, inmutable. Es un programa perfecto, pero que no se va a expresar debido a la carne. O sea, la carne o la evolución del ser humano no permite que este programa celestial evolucione, ¿verdad? Así, francamente, no lo permite, excepto que esta persona que empiece a trabajar en sus dietas, en sus meditaciones, en sus oraciones, o sea, a cambiar su mentalidad y su cuerpo físico, entonces sí ya puede expresar más programa divino, que son los santos, precisamente, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta eso, que la heredad que tenemos con nuestros hijos, la heredad celestial o espiritual, es la misma. Entonces, sí, tú o yo, cualquiera de nosotros, venimos de Jesús, podemos decir lo mismo. Porque esto se lo preguntamos a un doctor en genética, y le decimos, oye, es posible, concediendo, es posible que si Abraham había adquirido de sus padres, abuelos o bisabuelos, toda su genealogía, adquirió el programa celestial y él lo transmitió también, ¿verdad? Transmigró a través de toda su genealogía, pasando por David, Salomón, etcétera, José y luego Jesús. La pregunta al doctor de genética, ese programa celestial, concediéndolo, y que sea idéntico, que sea igual, ¿todos llevaron ese programa genético? Pues claro que sí. Lo mismo si le preguntamos a un doctor de genética, oye, el gen de Abraham, ¿verdad? Que le heredó a su hijo Isaac, ¿verdad? Y luego a Jacob, y de ahí en adelante nos vamos, igualmente David, Salomón, Jesús. Si realmente esa genealogía familiar existió o existe, ¿verdad? Pues tienen los mismos genes, digo, heredados y delegados y demodulados, pero tienen los mismos genes. Como ahorita, en la genética, cuando nos hacen un examen del gen del chimpancé, nos dicen que tenemos más del 92% del gen chimpancé. Oye, pero el chimpancé, estamos hablando de más de 4,5 millones casi. Bueno, pero ahorita la ciencia ya puede saber estas herencias genéticas, pero no la espiritual, porque es un programa como si fuera el Windows, ¿verdad? O si quieren el Excel, no sé, o cualquiera de ellos, el mismo Zoom. Son programas que no se pueden medir, pero sí se pueden expresar. Lo mismo sucede esta información divina que nos dieron los hijos de los dioses, ¿verdad? Que hicieron un cambio del Cromañón al hombre moderno, y de ahí en adelante el hombre moderno empieza a expresar su programa celestial conforme van pasando todas las generaciones, y por lo tanto, todos aquellos que tengamos este programa
celestial, hoy lo estamos expresando. Entonces, cualquiera de nosotros que tengamos estos programas, podemos decir lo mismo que Jesús. Yo puedo decir con esta posición genética, yo puedo decir, antes de que Jesús y antes de que Abraham fuese, yo soy, y no estoy equivocado. Ningún doctor en genética me va a decir que estoy equivocado. Claro, considerando que mi programa celestial, yo lo tengo, lo tuvo Jesús, lo tuvo Abraham, y vámonos para atrás, hasta el Cromañón. Adán y Eva no, porque ellos eran de muerte. Es otro tema que vamos a ver en Busca de lo Sagrado cuando lleguemos al cristianismo. Pero hasta ahorita, queridos hermanos, podemos demostrar que la muerte tiene dos acepciones. El cuerpo físico, no hay quien objete que el cuerpo físico se va a los buitres, como los tibetanos, al panteón o a una pira de fuego, obviamente, una pira, ¿verdad? O a un congelador también, o sea, a donde quieran, o a momificarlo. El cuerpo físico, el cuerpo que se llama mortal. Pero hay otra parte de nosotros que es intangible, incorpórea, ¿verdad? Que esa no tiene que ver, en el caso de la muerte, en el momento de la muerte, no tiene nada que ver. Cuando una persona se muere, esta parte espiritual regresa a su origen, la parte espiritual, nada más. Se regresa, se disemina en la familia, ¿verdad? Así, de donde fue sacado, ¿dónde sacamos toda nuestra configuración? De nuestros padres y abuelos. Igualmente nosotros lo vamos a heredar a los hijos y nietos. La parte espiritual también se hereda, ¿no? Entonces aquí llega, ahora sí, la gran pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Entonces, si se acuerdan ustedes cuando les mandé el cristianismo, la muerte del cristianismo, cuando Juan Pablo II, ¿qué dice en su testamento? Muchas veces he hurgado lo que sucede después del evento después de la muerte. Y lo único que he encontrado es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, no porque lo diga él sea una total verdad, pero genéticamente sí. O sea, él hurgó en eventos después de la muerte y no encontró algo, no encontró nada, mejor dicho. Pues que nada es que encontró algo, ¿verdad? O sea, no encontró algo, ¿sí? Excepto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos hablando? La resurrección de Osiris, la resurrección de Ugnapur, la resurrección de Gilgamesh, la resurrección de Jesús. O sea, todos los que resurreccionaron, que Viracocha se me olvidaba, entre los incas, a todos les resurreccionan y se van al cielo. Hasta el masón resurrecciona y se va al cielo. Bueno, a los campos elíseos, que es lo mismo, etcétera. O sea, ¿por qué ese remedio, esa analogía tan impresionante en todas las religiones solares? ¿Y cómo vamos a entender nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender esta muerte mística? Porque la muerte terrenal y corporal no hay mucho que buscar. Ese se va al panteón y se acabó. O insisto, ¿cómo se llama? Al horno, ¿no? Donde sea, ¿no? Bien. Entonces, con esto, queridos hermanos, termino el tema de la muerte. Cualquier duda aquí abajo, vean en la liga de Somefer y la de InfoSomefer. Cualquier duda, pregunta, con mucho gusto. Yo entre mañana y pasado más tardar, termino el texto, video también, y se los vamos a enviar para que despacio ustedes puedan, pues, hacer sus análisis. Y el texto es un poco grande, pero obviamente hoy no era ni conveniente presentárselo, ¿no? Pero porque era muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Extractos, nada más unos extractos, y ahí se los dejo para que ustedes lo analicen. Yo con esto he terminado y ojalá haya sido explícito y ojalá les ayude, porque es un tema muy complicado, ¿sí? Terminamos, vamos a cerrar lógicamente en la esperanza de continuar con estas disyuntivas. La Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, SOMEFER, tiene a bien de proporcionar a ustedes la mejor información posible con la intención de dilucidar, de sacarnos todas estas marañas que traemos filosóficas y teológicas, la misma masonería, los Rosacruces, la Golden Dawn, otras sociedades también andan ahí luchando por descubrir cómo lograr la iluminación por lo pronto. Todas las religiones lunares, hermanos, las lunares, todas buscan iluminación, no buscan inmortalidad. En cambio, todas las religiones solares buscan la inmortalidad.
Es otro rollo, otro cuento. Pero en fin, el próximo viernes vamos a continuar con Egipto. Vamos a hablar lógicamente más del libro de los muertos y luego del Pimandro y luego del Hermes, del Corpus Hermeticum. Todo de Hermes, que no existió tampoco. Hermes es un concepto de sabiduría universal que está dentro de nosotros, o sea, está de alguna manera, está en nuestra memoria neuronal la sabiduría universal, en este caso representada por Hermes. Es un ícono, nada más, no es una persona, ¿sí? Ni un dios tampoco, es un ícono, es un programa, pues, ¿no? Entonces, en base a eso, los esperamos y muchas gracias por estar con nosotros.